Hablemos ahora de las traslaciones horizontales. Esto es cuando la gráfica se desplaza a la derecha o a la izquierda. Por ejemplo, para entender qué es lo que está pasando, vamos a utilizar como ejemplo otra vez la gráfica de f, que es x cuadrada. Entonces, vamos a desplazar la gráfica de f hacia la derecha y de esta manera obtenemos la gráfica de g. G resulta de haber desplazado la gráfica de f hacia la derecha. Si la expresión algebraica de f es x cuadrada, pues ¿cuál será entonces la expresión algebraica que describa a g? Pues vamos a ver cómo es que podemos mover f hasta hacerla coincidir con la gráfica de g. Fíjate que podemos ver cómo mover el vértice de f. Si el vértice de f lo movemos 1, 2, 3 lugares, entonces lo hacemos coincidir con el vértice de g. De hecho, no solamente el vértice de f, sino todos los puntos sobre la gráfica de f los movemos 1, 2, 3 lugares y así los hacemos coincidir con g. Este punto también 1, 2, 3 lugares y los hacemos coincidir con g. Ahora, ¿cómo podemos recuperar la información de g a través de lo que sabemos de f? Por ejemplo, ¿cuál es la altura de g en 3? Esto es g de 3. Recuerda que g en 3 es la altura de g en 3. Bueno, aquí es 0. Pero fíjate que coincide con 1, 2, 3 lugares atrás la altura de f en este valor, de f en 0. Entonces f de 0 coincide con g de 3. De hecho, en todos los puntos también se da esta coincidencia. Por ejemplo, ¿cuánto es g de 1? ¿Cuál es la altura de g en 1? Fíjate que si nos regresamos 1, 2, 3 lugares, esta altura coincide con f en menos 2. F en menos 2 tiene la misma altura que g en 1. Lo mismo con g de 2. G de 2, la altura de g en 2 es la misma altura que 1, 2, 3 lugares atrás de f, en f de menos 1. G de 2 y f de menos 1 son iguales. G de 2 es igual a f de menos 1. ¿Y cómo llegamos a estos puntos? Pues a partir del valor donde queríamos averiguar cuánto era g, donde queríamos evaluar a g, nos regresamos 3 lugares. 1 menos 3 es menos 2 y ahí es donde coincide. Para saber cuánto vale g de 2, nos regresamos 3 lugares. A 2 le restamos 3. 2 menos 3 es menos 1. Entonces g de 2 coincide con f de menos 1. Para saber cuánto vale g en 3, nos regresamos 3 lugares. 3 menos 3 es 0. Y entonces g de 3 coincide con f de 0. Así que en general, si tenemos un número x cualquiera, para saber cuánto vale g en x, debemos evaluar f 3 lugares antes. Así que trasladar la gráfica de f 3 lugares a la derecha, f trasladarla 3 lugares a la derecha, entonces para recuperar los valores de g tenemos que evaluar f 3 lugares a la izquierda de donde queremos saber. G de x será igual entonces a f, pero no evaluado en x, sino f evaluado 3 lugares antes de x. Con esta relación ya podemos encontrar la expresión algebraica para g, porque ya tenemos la fórmula de f. F de x es igual a x cuadrada. Entonces lo que vamos a hacer aquí es sustituir x por x menos 3. Entonces f de x menos 3 será igual entonces a x menos 3 al cuadrado. La x la sustituimos por x menos 3. Por lo tanto, la expresión algebraica para g es x menos 3 al cuadrado.